El director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, Jorge Zavala Hidalgo. Jorge, muy buenas tardes. Gracias por tomar nuestra comunicación, doctor. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por llamar. Pues de entrada, la pregunta, por supuesto, escuchábamos su exposición junto con la otros de sus colegas respecto precisamente al tema de Otis. ¿Cómo funciona este tema de las alertas, Jorge? ¿Cuánto tiempo tienen regularmente las autoridades para poder reaccionar y qué cambió con Otis? Bueno, en realidad los pronósticos regularmente se emiten con un horizonte o una anticipación de 120 horas, es decir, 5 días, y ahora ya hay pronósticos pues en una fase, digamos, inicial de 7 días. Y se cuantifica que también se realizan estos pronósticos en esos intervalos de tiempo. Si pensamos en, digamos, 24 horas, es decir, un día antes de que un evento, por ejemplo, toque tierra, pues normalmente se pronostica a dónde va a impactar, o sea, en dónde se va a ubicar el centro del ciclón tropical y qué intensidad de vientos va a tener. Entonces hay un pronóstico de intensidad y hay un pronóstico de vientos que son la base de lo que se pronostica, pero hay otras características. No se pronostica si va a tener una precipitación extraordinaria, en qué regiones, se pronostica si va a generar marea de tormenta, etcétera, ¿no? Entonces, los tiempos de alertamiento pues se manejan normalmente desde 5 días antes. O desde que se empieza a generar el evento, porque a veces tienen una vida más corta que 5 días y otras veces pues una vida mucho más larga. Entonces esa es la escala de tiempo en la cual se acostumbra a pronosticar. En este caso pues empezaron a emitir pronósticos desde el día 22, durante el 22, el 23, el 24 y a las 0 horas y minutos, pues cuando tuvimos el impacto, ¿no? Y así se fueron emitiendo los pronósticos. Lo que hizo diferente la situación es que no se previó que iba a alcanzar la categoría 5, ni siquiera que iba a alcanzar categoría mayor. De hecho, 24 horas antes pues era una tormenta tropical y algunos pronósticos indicaban que podía llegar a categoría 1 a lo más, pero como una probabilidad. Y muy lejos estuvieron los pronósticos de ver que iba a alcanzar la categoría 5. Ahora, en realidad se observó que se había intensificado la categoría 3 a eso de las 2 pasadas de la tarde, y en el boletín de las 4 de la tarde fue cuando ya se confirmó la intensidad que había alcanzado. Entonces, básicamente, normalmente se toman las previsiones varios días antes, se va dando seguimiento al sistema y se van tomando acciones dependiendo de las características que se espera que tenga, a dónde va a llegar, con qué intensidad. ¿Cuál fue la razón por la cual se intensificó Otis de haber sido una tormenta tropical a un huracán, sobre todo categoría 5? Bueno, las razones son varias, se tienen que conjuntar varias condiciones. Se ha señalado que principalmente se tiene que tener un gran contenido de calor en el océano. Esto quiere decir que la temperatura sea alta, pero también que el espesor de la capa caliente del océano sea relativamente gruesa, es decir, que tengamos temperaturas altas, no solo en la superficie, sino también en varias decenas de metros subsuperficialmente, en primer lugar. En segundo lugar, que la atmósfera pues tenga niveles de humedad adecuados en los niveles bajos y en los niveles medios. En tercer lugar, que los vientos en la atmósfera en los niveles bajos y altos, digamos cerca de los 8 o 10 kilómetros, no sean muy diferentes, que no tengan una cortante grande que pueda pues destruir la estructura del ciclón o afectarla. Y en este caso parece ser que
el conjunto de factores se dieron, pero que no se habían identificado con precisión por parte de los modelos, es decir, no se le incluyó la información adecuada por falta de observaciones o de conocimiento, digamos, de las condiciones en las cuales se encontraba. Y realmente la intensificación rápida fue muy especial y habrá que investigar qué pasó. Nosotros veíamos que el ciclón pasó por arriba de lo que muy probablemente sería un remolino oceánico anticiclónico que se caracteriza por tener una capa caliente extremadamente profunda, y esto pudo ayudar a que, a pesar de que era un huracán de categoría mayor y estar mezclando las capas superficiales del océano y extrayendo energía o calor de estas capas, se mantuvo la temperatura muy alta, incluso ya cuando el huracán estaba sobre de esta región. Doctor, ¿había tiempo suficiente como para alertar a la gente a que evacuara? Pues los protocolos están construidos. En el caso de México tenemos el CIACT, y es el sistema de alerta ante ciclones tropicales, en el cual participan varias instituciones del Estado mexicano y que tuvieron varias reuniones y emitieron varios boletines, y esos boletines son públicos, quiero decir, están en los sitios correspondientes, y lo que sí es distinto es que esos protocolos prevén, ¿no?, implícitamente que normalmente los pronósticos a 24 horas son muy buenos, o a 48, entonces las escalas de tiempo de respuesta están pensados en buena medida con esta información que siempre, o casi siempre, más bien hay que decirlo así, es muy buena, y que no habíamos... yo no recuerdo haber visto un error en la intensidad del ciclón tropical, en la categoría, de tal magnitud, desde que tengo memoria. Entonces sí es un récord en cómo se comportó distinto a como se previó. Entonces eso hizo difícil que se previera adecuadamente. Claro, ahora pues podemos ver que efectivamente pues se pudo tener información, o se tuvo información de lo intenso del ciclón varias horas antes, por lo menos de que iba a ser un huracán de categoría 3 o 4, porque todavía se intensificó a categoría 5, cuando pues tampoco se había previsto que, aún siendo un huracán de categoría 3 o 4, continuaría intensificando, porque se espera que cuando se tiene una interacción por parte del huracán, tiene una interacción con la zona terrestre, se empiece a debilitar, lo cual no ocurrió. Quiere decir que, a pesar de eso, había una gran cantidad de energía disponible en el océano, que no ocurrió que se debilitara. Claro. Entonces, el hecho de si nosotros decimos que, yo así lo veo ahora, pues, digamos, habrá que revisar todos los protocolos, y no solo en México, sino pues dentro del mundo, ¿no? Claro. Entonces, digamos, si sabemos que tenemos 4 horas para que cambie toda la situación, ¿qué sí podemos hacer en 4 horas? Claro. Evacuar masivamente una ciudad de 1 millón de personas, pues está muy difícil, pero por ejemplo lo que se hace es habilitar refugios, etcétera, y normalmente se sabe, o se considera, no se considera que se tiene más tiempo para todas estas acciones. Sí. Y hoy en esta ocasión se tuvo menos tiempo. Entonces es una situación sumamente complicada, y la mayoría de la gente actúa de acuerdo a un protocolo, es decir, no se toman decisiones una vez que ve uno un evento, sino que ya está establecido. Y así funciona, por ejemplo, el sistema especial CT. Este sistema lo que establece es, identifica municipios con un nivel de alertamiento hasta la máximo peligro, que es con color rojo, y están los mapas. Claro. Y entonces se sabe a cada sector qué acciones le toca implementar en cada municipio, porque la estructura
La estructura es federal, estatal, municipal y es la forma en que se implementan las medidas. Claro. Pues habrá que ver cómo operó en cada caso y considerando siempre pues que los tiempos se salieron de lo que pues implícitamente consideran estos protocolos, ¿no? Doctor Jorge Zavala Hidalgo, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, de verdad es un placer platicar con usted y estamos pendientes para continuar esta charla, por supuesto, porque hace falta profundizar aún mucho más. Quiero agradecerle estos minutos, queremos agradecerle estos minutos.